Buenos días para todos, para ser respetuosos del horario. Siendo las 9:05, vamos a dar comienzo a esta webinar que surge de una demanda a partir de un proyecto que tienen en el Centro de Tecnología del Departamento de Soriano. Sí, vamos a saludar al Centro de Tecnología del Departamento de Soriano y a su directora, la maestra Marta Zagardía, ¿sí? Y a los compañeros de ese centro tecnológico. También nos acompañan otros centros de tecnología de todo el interior del país, ¿sí? Para esta webinar que surge a partir del proyecto Aquí nació la patria, ¿sí? En el marco del bicentenario de la declaratoria de nuestra independencia. Esta webinar, que ha sido preparada por los docentes contenidistas del Departamento de Tecnologías Educativas Aplicadas y Virtualidad, se denomina Patria en Construcción, diálogos entre las artes y las ciencias sociales. Con mucho gusto vamos a recibir a los docentes que han planificado esta propuesta, la licenciada Carolina Cresi, el licenciado Esteban Ramírez, la maestra y licenciada Verónica Gainza, la maestra y profesora Fiorella Fernández, la maestra Jimena de Freitas, especializada en arte y en educación inicial, y la maestra Natalia Bouzas, también especializada en arte en el espacio de la danza. Para ellos, el recibimiento, el agradecimiento también por estar siempre presente, y en el nombre del Departamento de Tecnologías Educativas y la dirección de los portales educativos, que es el lugar donde nosotros trabajamos y alojamos todas las producciones, vamos a dar comienzo a esta webinar. Muchas gracias y vamos a ir siguiendo por el chat los comentarios y sugerencias que puedan realizarnos. Bienvenidos todos y todas. Bueno, buenos días para todos. ¿Me escucha bien? Es un gusto para nosotros compartir esta instancia y bueno, en esto de plantearnos el diálogo entre las artes, las ciencias sociales y la patria, nos interrogamos a la interna del equipo y les queríamos plantear también a ustedes esa misma interrogante. Entonces, capaz que antes de eso compartirles un poco el recorrido de lo que vamos a realizar hoy. Primero esta reflexión a partir de las imágenes, después algunos aportes sobre ese concepto que es patria. Después vamos a hacer foco en la patria y las ciencias sociales, y después hacer el enroque, el enclave, el vínculo con la patria y las distintas disciplinas del arte que consideramos para este encuentro, desde la literatura, desde las artes visuales, desde la expresión corporal y desde la música. Y después intentar llegar a una síntesis de lo que es el concepto de patria, o lo que llegamos o acordamos con el equipo, y después compartir finalmente los recursos que elaboramos a propósito del proyecto que nos compartió el Soriano, que la verdad que es un proyecto súper ambicioso y muy interesante, con un gran apoyo desde lo disciplinar, desde lo vivencial también, porque considera a las comunidades, a cada escuela, a cada lugar, a cada rinconcito del departamento. Entonces nos pareció un honor poder compartir desde nuestro lugar. Bueno, así que la convocatoria para todos ustedes ahora en unos minutitos es que pensemos o que represente cuál de las imágenes que les vamos a compartir representa el concepto de patria. Es una sola que hay que elegir, vamos a tomarnos unos minutos
y después en un Mentimeter eh, seleccionar la imagen. Hay diversidad de imágenes para que cada uno de ustedes eh, las mire sin pensarlo mucho, porque si pensamos mucho nos ponemos ahí ya nos permea el deber ser, lo que puede ser políticamente correcto o no. Es acá lo que nos nace a nosotros cuando decimos patria, ¿verdad? Y ese ejercicio también lo hicimos nosotros al equipo y fue muy fermental también a la hora de posicionarnos a pensar este encuentro con ustedes. Así que se ven bien las imágenes, se ve bien no, perdón, el Mentimeter, todos están pudiendo acceder ahí. No hay que pensar mucho, es rapidito. ¿Qué nos evoca cualquiera de estas imágenes cuando decimos patria, ¿no? O nos imaginemos también cuando viajamos y tenemos la oportunidad de viajar, de salir del país, y cuando retornamos, qué sentires nos provocan. Vamos a ir viendo a ver qué va sucediendo. La número 3. La número 3 es el pericón. Los niños bailando el pericón en la escuela de Rocha. De a poquito van surgiendo las imágenes y cada uno va a ir seleccionando diferentes imágenes, porque no todas coinciden con una idea unánime. Eso demuestra La que del bueno, en pericón, realidad... la del pericón es de Montevideo. Ah, es la de Montevideo. Ah, es la de la Francia, Sí, perdón. es la de la Gracias. Bien. Francia. Ah, Después vamos a perdón. mostrar otras de Rocha. Ahí va, me entregué. Esa es de la Francia. Es el pericón Esta de de la la- Escuela Francia. Mm. Este, bueno, vamos a ir esperando. Está el mate, hay paisajes, hay lugares que son para los que no conocen de pronto, lugares emblemáticos del departamento de Soriano. Obras artísticas, grupos escultóricos, imágenes creadas con inteligencia artificial, imágenes de personajes, de la cultura, del deporte. En este ejercicio, Jime, también es interesante ir viendo lo que van contestando, ¿no? Acá vamos viendo que como para uno capaz es una imagen, pero al ver lo que contestan los demás, cómo eso puede influir en mi respuesta o no, ¿no? Exacto, sí. No sé cómo estamos de auditorio, porque yo veo 5 respuestas. Sí, es que no estamos muy... Se ve que están conectados desde los centros y... Ah, Pero perfecto. bueno, ahí tenemos 5 respuestas y capaz que ya nos da para empezar Sí, yo digo que sí. el recorrido que teníamos pensado. Sí, son diferentes las imágenes. Lo importante acá y la idea era entender que es un concepto que la patria es diferente para todos, ¿no? ¿Qué hablamos? Cuando hablamos de patria, ¿qué nos significa? ¿Qué es la patria? Es una forma de sentir los símbolos, es un deporte, una estrategia para afianzar la identidad de un pueblo, para legitimar determinada mecanismos de poder de cuando se va generando las naciones. Es un lugar en el mundo, hay una definición única de patria, lo podemos remitir solo a lo político, a lo histórico, o tiene también o trasciende lo cultural. Entonces, en ese sentido fue que nos dimos cuenta que es un concepto que está
aún en construcción, y bueno, y era un poco lo que queríamos compartir con ustedes este recorrido, ¿no? Que no hay un solo concepto de patria, que es un concepto que está en constante construcción y que lo estamos haciendo entre todos. Si querés, Caro, podemos ir pasando. Bueno, buenos días. Bueno, y en mi rol de contenidista de lengua, traigo la definición del diccionario de la Real Academia, que pudimos darnos cuenta que existen dos entradas de ese término, como sustantivo y como adjetivo. Y bueno, como sustantivo al tener dos entradas, tienen dos etimologías diferentes, ¿no? Como sustantivo, la etimología viene de patria, del latín, país natal, pero también patria adoptiva, ¿no? De aquí derivan en español, por ejemplo, palabras como patriota, compatriota, patriótico, ¿no? Pero también como adjetivo. Y ahí tenemos otro origen de patrius, que significa paterno, padre, ¿no? De este término derivan, por ejemplo, patriarcal, patrimonio, paterno. Como vemos, como adjetivo se combinan los dos significados, ¿no? Perteneciente a la patria y al padre o que proviene del padre, ¿no? Es curioso esto, ¿no? De acuerdo a los aportes de Rosenblatt, estos significados extraídos del diccionario conforman el aspecto público del significado de una palabra. Es el que se refiere a los usos adjudicados por ciertos grupos de personas que comparten, por ejemplo, la lengua, los hablantes de español. Ahora bien, según esta académica norteamericana, las palabras pueden tener connotaciones personales. Estas connotaciones refieren al aspecto privado de la palabra. Estas connotaciones hacen referencia a aquellas huellas, a las impresiones, a las sensaciones o a las ideas que esa palabra ha dejado en mí, que puede tener que ver, por ejemplo, con el sonido, con el ritmo de la palabra o lo que esa idea representa en mí individualmente, ¿no? O para cada uno de nosotros, a partir de nuestras experiencias de mundo o de nuestras experiencias lingüísticas, ¿no? Entonces, Rosenblatt toma, y acá ven la imagen del iceberg, toma de Bates esta analogía para representar el significado total de la palabra. Y como ustedes pueden ver, el significado público es la parte visible, está representada por la parte visible del iceberg, mientras que la parte privada representa esta parte que sostiene esta parte pública, ¿no? Entonces, posiblemente todos compartamos este aspecto público del término patria, pero no nos podemos olvidar que esta parte, la que está conectada con nuestros sentires, con nuestras emociones, relacionado con nuestros valores, con nuestra historia personal, en torno al término, va a ser diferente en torno a cada individuo. Y esto es lo que pasó un poco con las imágenes, porque cada uno de ustedes elige una imagen diferente. Rosenblatt nos aporta además que las asociaciones privadas de cada persona con una palabra pueden o no corresponder con las connotaciones que tiene para el grupo. Consideramos que esta afirmación nos aporta el motivo de esta webinar, en la que si bien podemos compartir como colectivo su significado público, también frente a este término, cada uno de nosotros tendrá su significado personal que puede o no ser compartido por otros, ¿no? A continuación, entonces, dejamos a Verónica que nos ampliará conceptualizaciones sobre este aspecto público desde las ciencias sociales. Bueno, gracias, Fiorella. Bueno, vamos entonces a pensar en base a los aportes de ese primer intercambio que hicimos con las imágenes y de los aportes ahora
que nos trajo Fiorella desde la lengua acerca del concepto de patria, una patria que resuena profundamente en nuestra historia, pero que nos preguntamos, ¿no? Nosotros también nos lo preguntamos como equipo, ¿qué significa realmente? ¿Hay una definición? ¿Es una tierra? ¿Es una bandera? ¿Es una idea? Por lo general surge cada 19 de junio cuando en cada escuela la directora hace el discurso, ¿no? Y toma la promesa a la bandera y explica el significado de los símbolos patrios. Ahí sentimos como mucho más cerca esto del aspecto público de la patria. Pero también las distintas corrientes historiográficas nos invitan a pensar en la patria desde una mirada más amplia. Entonces, tenemos, por ejemplo, algunos autores, como por ejemplo el sociólogo Benedict Anderson, que nos dice que la nación, que sería la materialización política de la patria, él la ve como una comunidad política imaginada. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, la comunidad imaginada es aquella en la que los ciudadanos, aunque no se conozcan entre sí, se identifican como parte de un mismo grupo con un destino común, lo que les da seguridad y les da un lugar en el mundo. Y esta sensación de pertenencia, de pertenecer a ese grupo, aunque no se conozcan, es un componente central de la identidad. Después tenemos algunos otros autores, como por ejemplo Hobsbawm, donde hay una cita que me pareció muy interesante, donde Bayot dice: sabemos lo que es la patria cuando no nos lo preguntamos, pero no podemos explicarlo ni definirlo muy rápidamente, ¿no? Esto nos pasó un poco a nosotros cuando tratamos de definir qué era patria para cada uno. Hobsbawm también va un pasito más allá y dice, bueno, la patria entendida como puede ser entendida como un artefacto cultural, no es algo natural que viene dado por la lengua o por la sangre, sino que es algo que se construye activamente, es una invención. Y desde una perspectiva, si lo vemos desde la perspectiva histórica, vamos a ir viendo cómo la patria se construye, es un constructo dinámico donde se hace, en este caso vamos a hacer nosotros, porque así lo hemos elegido, vamos a hacer énfasis en la multicausalidad de su formación. La patria, como aparece allí en la presentación, es un concepto que puede entenderse desde la multicausalidad. Y allí nos resultó muy interesante esa cita de Gabriel Chirichi, ¿sí? Profesor de historia, actualmente en el Ministerio de Educación, donde él habla de la multicausalidad y dice, bueno, los factores nunca están relacionados como una hilera de fichas de dominó, que si una cae, sucesivamente caen las demás, ¿no? Sino que puede entenderse esto de la multicausalidad más como si fueran hilos de una red, que se tensan, que se desatan, que se rompen, que están teñidos de intereses, de sueños, de temores, de guerras, de batallas, de tironeos, donde intervienen diferentes personas, diferentes grupos sociales y diferentes gobiernos. Entonces, podemos entender el concepto de patria haciendo énfasis en esta multicausalidad. Este autor también dice que es muy difícil poder explicar de una manera única cómo es que surge esto que hoy conocemos como Uruguay, nuestra patria. En ese proceso de 1825 no había un final que estuviera predeterminado, ¿sí? Existían
distintos finales posibles que se fueron acomodando de alguna forma con los enfrentamientos que se fueron sucediendo y acorde a la coyuntura regional y global. ¿Por qué? Bueno, porque los intereses también eran diversos y eran posibles. Tenemos diferentes actores sociales interviniendo, por ejemplo, los criollos que dirigían los movimientos. Para ellos la independencia era un proyecto político para poder liberarse de la explotación y una oportunidad para cambiar su condición social, pero también estaban las personas esclavizadas, ¿sí? Que veían en ese proceso de independencia una vía para poder obtener la libertad. Estaban los grupos indígenas, ¿sí? Que también veían la oportunidad de generar alianzas para poder defender sus territorios, la participación de Gran Bretaña en este proceso, presente desde mucho antes de 1825, que buscaba obtener la paz para mejorar el comercio en la región. Entonces, patria entendida históricamente, según los autores que hemos trabajado, se entiende como una construcción que tiene que ver con múltiples causalidades, que tiene que ver con múltiples actores interviniendo, ¿sí? Y que además, como vamos a ver ahora, tiene una relación directa con todos los hechos que ocurrieron a nivel local y a nivel global. Como decía hoy Fiorella al principio, históricamente la palabra patria evoca la tierra natal, la tierra adoptiva a la que una persona se siente ligada afectiva y culturalmente. Etimológicamente hace alusión al país natal. Sin embargo, si vamos a ver la evolución de este término, los diccionarios del siglo XVIII definieron nación como la colección de habitantes de una provincia. El concepto político moderno de nación es relativamente joven y surge a partir de 1830. La Real Academia Española no define lo que es una nación hasta 1884. Y la connotación emotiva que describe a la patria como nuestra nación, con la suma total de cosas materiales, inmateriales, el pasado, el presente y el futuro, no aparece en el diccionario de la Real Academia hasta 1925. En el caso de Uruguay, particularmente, nos resultó muy interesante tomar algunos aportes que hace Gerardo Caetano, ¿sí? Donde él plantea que la construcción de la patria forma parte de un proceso histórico y cultural que se forjó a lo largo de los siglos XIX y XX, diferenciándose gradualmente de lo que ocurrió en Brasil y en Argentina. No fue un camino lineal, esto que decíamos hoy, ¿no? No fue como la caída de una ficha tras otra, sino que fueron una serie de etapas distintas, marcadas por guerras, y por el surgimiento de símbolos patrios. Gerardo Caetano nos habla de diferentes momentos en el concepto de patria, en el contexto de las luchas en el Río de la Plata, especialmente en el territorio oriental. Y entonces allí, si hacemos ese recorrido que él nos propone, dice, bueno, existe un primer momento, lo que él llamaría de patriotismo colonial, ¿sí? Y bueno, él dice, durante la última etapa colonial se consolida un patriotismo colonial que se asociaba en realidad a la noción originaria de lugar donde uno ha nacido y que se vinculaba con la ideología del orden colonial español, ¿no? Patria, Dios y Rey. Posteriormente tenemos, con la aparición de la figura de Artigas, importante pilar en la identidad de nuestro país,
que aunque su proyecto federalista fracasara, la historiografía oficial lo eleva a la categoría de padre de la patria en el siglo XIX. Entonces, se le atribuye a él la creación de una conciencia de orientalidad y de defensa de la soberanía. Digamos, mito artiguista, como algunos lo han llamado, cobra popularidad en el siglo XX y sirve de alguna manera para unir a la población en torno a un héroe en común, a un pasado de lucha, ¿sí?, por la independencia, por la libertad, legitimando así la existencia del país como nación soberana. Más adelante tenemos el periodo, en nuestro país, siempre hablando, ¿no?, de las guerras civiles y la consolidación del Estado, y entonces allí tenemos las guerras civiles entre los partidos blanco y colorado, que de alguna manera fueron muy importantes en la construcción de la identidad. Estas luchas no solamente definieron lo que fue el sistema político bipartidista del país, sino que también, de alguna manera, consolidaron ese sentido de pertenencia a un territorio con fronteras ya más definidas. Comenzó un periodo de pacificación a partir del siglo XX, donde el poder estaba centralizado, donde se promovió la educación laica y obligatoria, y esta educación justamente colaboró, ¿sí?, cimentó y contribuyó para difundir una narrativa histórica nacional común. Vamos un poco más adelante y tenemos ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un Uruguay que comienza a recibir inmigrantes europeos, la sociedad aluvional, como se le llamó, que poco a poco le dio a la identidad uruguaya ese carácter cosmopolita, ¿no? Lo que fue el Uruguay que se llamó la Suiza de América, donde había una cierta estabilidad política, un estado de bienestar y una democracia más consolidada que de alguna manera ayudaba en esta construcción de lo nacional, de la patria. Ya después en el siglo XX va a aparecer, por ejemplo, el fútbol como otro elemento, el fútbol, el deporte, como otro elemento que conforma esto de la patria, del sentirse parte de ese colectivo. Las victorias de la selección nacional, como la de los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial, el Maracanazo, de alguna manera ayudaron también a construir una imagen de patria grande, de grandeza, ¿no?, de éxitos, de logros, de poder de tener un reconocimiento internacional y de poder superar a rivales mucho más grandes de alguna manera que él. Si seguimos en esta revisión, llegamos a la actualidad y vemos que esa construcción, ese concepto de patria está constantemente en construcción, en revisión, no solamente por parte de diferentes grupos. Los historiadores, ¿sí?, siguen en esta indagación y en esta construcción permanente acerca del significado de lo que es la patria. Y en esta evolución lingüística que hemos visto, de alguna manera se nos deja entrever, ¿sí?, que la patria no es algo estable, no es inmutable, es de alguna manera algo provisorio, en construcción, que se moldea de alguna manera, ¿sí?, a través del tiempo y a través de las distintas interpretaciones. Esto, para nosotros, hoy hablamos desde la didáctica de las ciencias sociales, hablamos de la multicausalidad,
Pero también podemos hablar de la simultaneidad en los ritmos, en los tiempos, en los procesos. En historia, los acontecimientos no son una sucesión lineal, sino que pueden ocurrir de manera recurrente. En este sentido, por ejemplo, Kirichi plantea que en el caso de Uruguay se fueron dando, yo soy muy mala con las fechas, horrible, pero él plantea en lo que iba a ser el territorio de Uruguay sucedieron 3 procesos históricos muy intensos en muy poco tiempo. La revolución emancipadora y social de ideas federales entre 1811 y 1820, la dominación monárquica luso-brasileña entre 1817 y 1828, y la guerra regional entre las Provincias Unidas y el Imperio del Brasil entre 1825 y 1828. Esto nos da la idea de que simultáneamente estos procesos coexistían, ¿sí? Y tenían influencia unos en otros. Otro aspecto que nos parece importante desde las ciencias sociales es el modo narrativo. El modo narrativo que nos ayuda en historia, que nos permite convertir de alguna manera el tiempo en tiempo humano, dándole a la narración una plena significación como condición de la existencia temporal. Vamos a ir resumiendo todo esto que vamos comentando. Si pensáramos, bueno, y entonces la patria lo podemos entender como qué, como la conexión con los valores, con la historia, con la tradición, con la gente de ese lugar, un sentido de pertenencia, identidad, lealtad. Cuando nosotros preparábamos esta webinar decíamos, bueno, si uno piensa dónde aparece la patria, los símbolos patrios, nos costó bastante encontrar en el programa dónde aparecía. Decíamos, bueno, en realidad la patria es un concepto que está muy ligado, ¿sí?, a lo que tiene que ver con la identidad y con la cultura. Entonces, no es menor que cuando hablemos de patria, hablemos de aquello que nos identifica, con esto que decía recién, con la conexión emocional que hacemos como grupo, como colectivo, ¿sí? Pero también, como decía hoy Fiorella, con el aspecto privado de ese término de la patria, con lo que cada uno siente como patria. Si uno piensa en este proyecto, dice, bueno, las conmemoraciones como el 25 de agosto buscan de alguna manera enriquecer la identidad desde el presente y proyectarse hacia el futuro, a la vez que reafirmar todo lo que fue ese proceso de independencia. En la siguiente diapositiva, Caro. Ahí está. En la siguiente diapositiva, bueno, hay algunos aspectos que desde las ciencias sociales y desde la historia en particular nos pareció importante destacar. Voy a avanzar un poquito más. Y decíamos, bueno, pensar este proyecto que nos propuso para participar de alguna forma, de intervenir y colaborar el departamento de Soriano, este proyecto Aquí Nació la Patria, nos pareció que proponía un enfoque crítico, un enfoque situado, interdisciplinario, participativo, y que de alguna manera buscaba reconstruir los procesos históricos de independencia. Desde las ciencias sociales, bueno, el análisis de las fuentes, la indagación del patrimonio local, el diálogo entre el pasado y el presente, la intervención de las comunidades,
todos estos aspectos colaboran para hacer una mirada crítica de este proyecto Aquí nació la patria. Entonces decíamos, bueno, de alguna manera este enfoque implica superar la transmisión lineal, o sea, ir más allá de los hechos para construir conocimientos desde la problematización, en el entendido de que la historia no es un relato cerrado, sino un espacio de un campo de indagación donde se buscan evidencias, donde se confrontan perspectivas, que de alguna manera fue lo que tratamos de hacer cuando preparamos esta webinar. Fuimos a las fuentes, buscamos aportes de diferentes profesores de historia, tomamos diferentes corrientes historiográficas, buscamos a partir de otros aportes de otras disciplinas que no fueran solamente la historia, cómo eso aportaba para la construcción del concepto de patria. Pero también este enfoque del proyecto Aquí nació la patria busca de alguna manera hacer visibles aquellas voces que han sido silenciadas, porque de alguna manera la historia no es algo que carezca de intenciones, sino por el contrario, los diferentes momentos en que se han interpretado de alguna manera las fuentes, nos muestran cómo unos historiadores u otros han tenido distintas miradas. Y en esas distintas miradas, en esa historia oficial que muchos de nosotros vivimos en las escuelas durante muchos años, las voces silenciadas, por ejemplo, fueron las historias de las mujeres, de las infancias, de los pueblos originarios, de las personas esclavizadas, ¿sí? Que tan conectadas están con estas luchas actuales. Pero también en el proyecto se marca el establecer vínculos comunitarios, el favorecer la participación de las familias, de los actores territoriales. Nosotros por nuestra parte también como equipo, que además tenemos una compañera que es de allí, de Soriano, Carolina, nos acercó mucha información, nos acercó también algunos actores claves que son fundamentales para esto de la construcción. Y bueno, y de alguna manera nosotros pudimos, por ejemplo, realizarle una entrevista, le realizó Carolina una entrevista al profesor Gilardoni, donde nos contó muchas cosas interesantes acerca del escudo de Soriano, que después les vamos a mostrar, y que de alguna manera surge a partir de este proyecto también. El utilizar el patrimonio local, ¿sí? Es otro de los aspectos interesantes en este proyecto. Por eso nosotros nos fuimos a trabajar con el escudo de Soriano y decíamos, bueno, qué importante para la gente del departamento todo lo que significa el escudo, ¿no? Y cómo de alguna manera estos símbolos ayudan a la construcción de lo que uno entiende como patria. El promover el pensamiento crítico a través del análisis de documentos, de imágenes, de mapas, de objetos y relatos orales, y bueno, y las diferentes interpretaciones y confrontaciones que se pueden hacer para elaborar hipótesis con los estudiantes. Hoy decíamos además el poder de la narración, ¿sí? El utilizar la narrativa para contar con rigor histórico. Y bueno, ya un poco cerrando, vamos a volver a retomar, vamos a ver en este recorrido cómo el arte ha ido acompañando de alguna forma estos procesos históricos y cómo ha contribuido, ¿sí? Porque no solamente la escuela, los museos, los libros, ¿sí? Construyen también un relato que acompaña en la construcción de esa patria que sentimos como colectivo y de esa patria que cada uno vive como la patria en lo que
en ese aspecto privado que hoy decía Fiorella. Pero creo que si me tengo que quedar con una idea central, es que la patria no es un concepto acabado, ¿sí? Es algo abierto, es algo en construcción, es dinámico y es coyuntural, ¿sí? Depende de las circunstancias, del momento, de lo que ocurre aquí, a nivel regional, a nivel global, ¿sí? Y no es lo mismo lo que entendemos hoy por patria que lo que se entendió hace 200 años. Así que bueno, ahora les voy a dar la palabra a los compañeros de arte que van a, de alguna manera, ilustrar estos procesos históricos, cómo han ido acompañados, de alguna manera, a través del arte. Gracias. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias, Vero, por la introducción. Es así, vamos a hacer un vuelo de pájaro, porque no tenemos mucho tiempo, sobre cómo las artes han ido acompañando este proceso en el concepto de patria desde el siglo XIX hasta hoy. Primero nos vamos a centrar en las artes visuales y después vamos a darle paso también a otros lenguajes artísticos que son importantes en la construcción de este concepto. Para empezar, como cronológicamente, podemos decir que las primeras representaciones del concepto de patria en el arte nacional se dan a través de las alegorías, ¿no? De esta forma de representar con imágenes conceptos abstractos, que el hombre desde la antigüedad lo ha utilizado, y que en el Uruguay, desde su fundación, desde los comienzos, tomó del arte tradicional esa figura alegórica para simbolizar el concepto de patria, entendida la patria en este caso como Estado-nación, como este nacimiento de país, digamos. Para eso los primeros artistas, y ahí pusimos algunas imágenes ilustrativas, se basaron mucho en la figura de la alegoría de Marianne, de la Revolución Francesa, para representar a la patria nacional. Si logramos ver las dos primeras imágenes, son imágenes del arte neoclásico, digamos, francés, en donde se representa a esta mujer semidesnuda, a veces con el gorro frigio que simboliza la revolución, con los símbolos patrios en su mano, o también con el pueblo alrededor, y vemos cómo en las primeras ilustraciones, en la ilustración que aparece más abajo, ya se toma esa figura de la alegoría femenina para representar a la patria naciente en el Uruguay, ¿no? La simbología del escudo, la simbología de la espada, todas estas, estos elementos que acompañan a la alegoría central, que también tienen su propio significado. Si vemos el simbolismo de estas alegorías nacionales, vamos a ver que a lo largo del siglo XIX se van a ir representando de diferentes maneras con estos símbolos en la República y la patria, pero siempre manteniendo como esa característica del arte clásico, ¿no? La mujer como centro, acompañada, por ejemplo, en la primera imagen podemos ver que, si la podemos agrandar, está llena de simbolismos. Ahí tenemos el pabellón nacional, la mujer con la mano sobre la Constitución, en un pilar de 33 ladrillos que tienen los nombres de cada uno de los 33 orientales. O sea que ya desde el inicio el arte nacional va a tomar del arte clásico estas simbologías para representar el concepto de patria. Capaz que en la imagen más conocida, que es el Altar de la Patria de Juan Manuel Blanes, también podemos encontrar que no solamente está representada la patria a partir de esta alegoría de mujer, sino que los símbolos que rodean a esa mujer, como el caballo, el buey, la balanza y el Cerro de Montevideo, se encuentran en el escudo nacional, y esto lo vamos a ver después en la actividad que les vamos a presentar para llevar al aula. Esto sucedió durante el siglo XIX, pero ya sobre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, vamos a ver que las alegorías que
empezaron a tener como un mandato de comunicación social, no solamente a partir de las grandes artes, sino a partir de las etiquetas de los productos, los monumentos de las plazas, las medallas que se iban acuñando. Todo esto tenía la función de comunicar socialmente este concepto y de aunar a la ciudadanía en esta patria naciente que era el Uruguay. Sobre finales del siglo XIX y comienzos del XX, la alegoría va a ir desapareciendo un poco y va a emerger la figura de Artigas como ese elemento unificador, ¿sí? La omnipresencia de Artigas a lo largo del siglo XX en los monumentos, en los espacios públicos, en las escuelas, hizo que nosotros tuviéramos ahora como esa figura para considerar como la unión de nuestra patria y la representación visual de lo que entendemos oficialmente, digamos, como patria. Así que bueno, les dejo ahora que Caro les quería hablar un poco acerca de la pintura histórica también. Simplemente hacer un aporte, gracias Esteban, buenos días para todos. Simplemente hacer un aporte que ahora escuchando un poco a lo que comentaba Esteban y también lo que comentaban Fiorella y Vero, ¿no? De esto de el concepto de patria, qué entendemos por patria, cómo el arte, ¿no? Contribuye a esta construcción de un Estado-nación, de que todos de alguna manera como ciudadanos podamos tener ciertas imágenes que nos representan y hacen que podamos tener una memoria colectiva, ¿no? Entonces, esto que presentaba recién Esteban sobre las alegorías y esa configuración más social desde la publicidad, por ejemplo, tiene que ver con esto de decir, bueno, empiezo a conocer, ¿no? Porque cuando uno habla de la obra de arte, tal vez la entienda como para ciertas personas privilegiadas que pueden asistir a ciertos lugares de exhibición y sin embargo cuando yo lo llevo a la publicidad, al objeto cotidiano, es una imagen que se hace mucho más masiva, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a pensar desde las artes visuales cuáles eran esas contribuciones, obviamente que se nos viene a la mente la pintura histórica, ¿no? O sea, y fundamentalmente Blanes como pintor de la patria. Sin embargo, también nos parece interesante saber y compartir que hubo muchos artistas que trabajaron con la pintura histórica y que representaron hechos, ¿no? Como dice ahí, en la pintura histórica es muy importante la exaltación de las victorias, porque lo que se busca es justamente mostrar una nacionalidad y un Estado que tiene sus propias victorias y que hay ciertos hitos que nos construyen y nos llenan de orgullo frente a nuestra historia. Entonces, por eso es que se toman esos hechos tan importantes. Son obras naturalistas que tienden justamente a la representación académica y que es una representación que busca que haya una figuración muy importante en esas configuraciones. Y por otro lado también el rigor historicista, ¿no? La construcción de memoria colectiva, esto que les decía recién, no solo las batallas, sino también cuestiones que tienen que ver con nuestras costumbres, ¿no? Lo que nos construye a todos formando parte de esta nacionalidad. Y con respecto a esa idea, nos parecía interesante no solamente hacer referencia a lo que son las pinturas, sino también que en el arte, dentro de las artes visuales, ahora vamos a ver otro tipo de construcciones, como decía el compañero, que tienen que ver con otros lenguajes artísticos, pero dentro de las artes visuales él hablaba, por ejemplo, de las columnas, ¿no? Que tienen que ver con esto del espacio público. Acá también tenemos monumentos, ¿no? De cómo ahí también se ve esta construcción de la nacionalidad frente a ciertos hechos históricos y de cómo el artista decide representar esos hechos. Hoy cuando Verónica hablaba de, bueno, esto de los diferentes sectores sociales y cómo son representados o qué lugar tuvieron en esta construcción colectiva, bueno, a través del arte nosotros podemos ver que muchos artistas trataron de representar esa heterogeneidad que había en ese momento histórico en cuanto a la construcción, que no fue un solo grupo el que llevó adelante las batallas y lo que nosotros entendemos hoy como nacionalidad, sino que hubo varios sectores sociales implicados en el desarrollo de esos eventos. Bueno, por ahí iba la contribución desde las artes visuales. Le vamos a dar paso a las compañías. Ah, no, nos falta la parte de No, solo para cerrar ahí, Caro, para comprender este recorrido que estaban haciendo tanto Vero como Fiorella con respecto a que
el concepto de patria está enmarcado en un contexto y que en las artes visuales también forma parte de ese contexto para representar el concepto de patria. Y entonces queríamos poner como dos ejemplos del arte contemporáneo, de cómo no solamente el arte clásico, digamos, va a representar el concepto, sino también cómo los artistas contemporáneos van a tomar ese concepto. Y nos interesaba como compartir estos dos artistas. Primero íbamos a ver a Teresa Vila ahí, que es una artista que trabajó sobre todo a mediados del siglo pasado y que hizo una investigación muy interesante desde el punto de vista historiográfico, y tomó los símbolos patrios tradicionales y los textos históricos que se fueron surgiendo en el proceso de fundación de la patria, y los resignificó, les dio una mirada que tal vez tenga que ver con el momento histórico en que ella realiza esta serie de grabados y dibujos, que es alrededor de 1971-72, donde vemos los símbolos patrios, pero ya configurados de otra manera, dándole esa visión privada que hablaba Fiorella hoy, ¿no? El tema privado del artista, ahora volcándolo para resignificar ese concepto de patria. Y el Ayer otro cuando artista... pensábamos, Esteban, ayer cuando pensábamos en esto, ¿no? De lo público y lo privado, también decíamos, ¿no? Hay como una postura, primero el momento histórico que de alguna manera marca, ¿no? Ciertos cánones en la Totalmente. representación, ¿no? Y después el arte contemporáneo que permite abrir al artista a otro tipo de expresiones que le dan como ciertas libertades de qué se puede mostrar y qué no. Entonces eso Claro. también, ¿no? El Sí, porque ya no discurso. estamos hablando de un arte al servicio de Exacto. una construcción política o una construcción oficial, sino que estamos hablando de la visión que tiene un artista acerca de un concepto. Tal cual. Entonces, bueno, era interesante saber que hoy los artistas siguen pensando en este concepto de patria y lo siguen resignificando. Y el segundo, así, 2 segundos nomás para nombrarlo y mostrarlo, es Fernando Foglino, que tomó la figura de Artigas y la transformó, digamos, a partir de un nuevo lenguaje con las impresiones 3D, genera como este tipo de muñecos de acción, digamos, ¿no? Artigas como un superhéroe de acción, y lo va a... es interesante porque él no solamente es el creador, digamos, de la obra, sino que además uno puede acceder al archivo de donde él hace estos muñecos y si tiene una impresora 3D, imprimirse su propio Artigas, como un nuevo lenguaje de las artes vinculado a la tradición del concepto de patria. Así que por ahí los dejo y adelante con las compas que van a seguir con las otras disciplinas artísticas. Bueno, desde la creación artística más bien verbal, ¿no? Desde las letras, para esta ocasión elegimos con el equipo los siguientes escritores, puede ser que haya más, pero bueno, hicimos como esta selección, que consideramos que dan cuenta y abordan en sus obras de forma explícita el término patria, ¿no? Entonces, bueno, posiblemente las primeras manifestaciones del concepto de patria en las letras orientales hayan sido plasmadas por Bartolomé Hidalgo en el siglo XIX, que bueno, a partir de estos diálogos patrióticos y los llamados cielitos, aparece este concepto de patria, ¿no? En especial en sus cielitos, que son composiciones líricas para ser cantadas, hablan de las peripecias patrióticas y de alguna manera arengan al pueblo a levantarse en armas contra el enemigo para ser libres. En especial, una particularidad de estas composiciones es que, además de hacer referencia a hechos históricos, el yo lírico encarna la voz de los habitantes, en especial de la campaña, ¿no? Del pueblo, de la comunidad. Si bien hay una curiosidad que tiene que ver con esto del género gauchesco, si bien Bartolomé Hidalgo era un hombre letrado, en estas composiciones, en estos cielitos, a través del yo lírico, se incluye un vocabulario particularmente del hombre de la campaña, ¿no?
compartimos un fragmento del Cielito de la Independencia. Le voy a pedir al compañero que está con la diapo que haga clic en la imagen de Bartolomé, donde aparece un fragmento del Cielito de la Independencia, donde, bueno, como ustedes ven, no quiero leerlo porque se hace muy largo, pero está el concepto de patria referido en varias partes de este fragmento, donde se hace alusión y se le arenga al pueblo, ¿no?, para combatir y para fortalecer esta patria como concepto de nación, ¿no? Bien, ahora le voy a pedir al compañero que vaya a la otra diapositiva, porque vamos a ir a la primera obra de la antología uruguaya, que es el Parnaso Oriental o Guirnalda Poética de la República Uruguaya, que fue publicado en 1835 y 1837, donde se incluyen poemas de Bartolomé Hidalgo. Está compilada por Luciano Lira, y la obra reúne poemas de diversos autores y es considerado un hito fundamental en el desarrollo de la literatura nacional uruguaya. Me pareció interesante traerlo en esta oportunidad. Especialmente el primer tomo aparecen sonetos, odas, himnos, canciones, para exaltar estos sentimientos patrióticos. Entonces lo tenemos en composiciones de Bartolomé Hidalgo, como Marcha Oriental, a la libertad de su patria, que es una oda, Sentimientos de un patriota, y después de Francisco Acuña de Figueroa, por ejemplo, Canción Patriótica, Himno de Manuel Carrillo, entre otros, ¿no? Pero queremos detenernos, ahora sí volvemos a la anterior diapo, a la única mujer que fue incluida en esta obra del Parnaso Oriental, que fue Petrona Rosende. Si podemos hacer clic, porque no hay una imagen de Petrona libre de derechos, pero bueno, les dejo este video para que conozcan a esta escritora uruguaya también del siglo XIX, que nació nació acá en Uruguay, pero se nacionalizó en Argentina. Y una cuestión muy curiosa, fundó un periódico llamado La Aljaba, dedicado al bello sexo argentino, ¿no? En este diario la autora reflexiona sobre el rol de la mujer en este tiempo. Les recomiendo entrar, hay varios recursos de Petrona Rosende en el repositorio Ceibal. Y bueno, investigando en este Parnaso, encontramos diversas obras de ella, que las recomiendo: Al alfiler, a la aguja, a una abeja, son todas odas. La fábula de la cotorra y los patos, buenísima. Y entre ellas encontramos una obra que se llama El arribo a mi patria. Este poema presenta las características de la obra, ya que expresa sentimientos a través del yo lírico hacia esa patria que ella deja porque se va a Buenos Aires. Esta manifiesta determinada admiración hacia el objeto lírico determinado, que es la patria. Hay una exaltación en relación a este concepto, y lo vemos, por ejemplo, en la inclusión de la interjección o, que está sin tilde, sin H, que en esa época se escribía, no estaba la H, donde encontramos esta personificación, además, de la patria. Se lo voy a leer porque se ve muy suavecito y me parece que vale la pena. Salve, oh patria dorada felizmente, llego a besar tus plácidas arenas y miro con delicia en tus almenas flamear el pabellón independiente. Bajo el yugo de un déspota insolente te dejé con dolor entre cadenas que supiste romper, ya sin penas, ostentas con honor la augusta frente. Vive feliz, oh patria, y que la historia enseñe con letras de oro el orbe entero, tus grandes hechos, tu inmortal memoria, mientras que con sumiso rendimiento
tributan un recuerdo a tu alta gloria, mi humilde lira y femenil acento. Siempre está esa visión de la mujer, también frente a la patria, este concepto que tiene que ver con el padre, ¿no? Qué curioso. Bueno, si vamos a la próxima diapo, yo les dejo acá diferentes objetos de aprendizaje de Bartolomé Hidalgo, de Petrona Rosende, dos de Petrona Rosende. Y ahora volvemos a la anterior, donde aparecen todos los escritores, y vamos a, bueno, a Juan Zorrilla de San Martín, que con su Leyenda Patria, compuesta para un concurso para la inauguración de un monumento al acto realizado el 25 de agosto de 1825, él presenta su Leyenda Patria, pero bueno, queda fuera de concurso por la extensión de su obra, pero miembros del jurado le solicitan a Zorrilla que ese día de la inauguración lea, después de los premiados, esta obra, ¿no? Bueno, a partir de ese día es que Juan Zorrilla de San Martín se convirtió en una leyenda propiamente dicha, a partir de esta leyenda patria. Solo extraigo este fragmento donde, bueno, como verán, hace alusión a la patria, y bueno, se convirtió en este referente histórico en relación al nacimiento de la patria, ¿no? Ahora vamos a ir a Quiroga, que también otro escritor seleccionado, de la generación del 900, también hay diversos recursos relacionados con él. Especialmente van a ver que a continuación se va a presentar una propuesta didáctica donde partimos de este cuento que se llama La Patria, que está incluida en la obra El desierto y otros cuentos de 1924. Pero básicamente, a modo de adelanto, el argumento del cuento tiene que ver con el significado que le otorgamos al concepto de patria. En el discurso de uno de sus personajes se describe la patria, miren esto, como el conjunto de nuestros amores. En esta definición está bien claro este aspecto privado del concepto de patria, que decíamos que soporta el aspecto público de la palabra, ¿no? Y por último no, tenemos otro escritor que es Mario Benedetti, que también de la generación del 45, y bueno, entre sus obras encontramos una que se llama Noción de Patria, ¿no? Y bueno, en esta obra, que está explícito este concepto también, encontramos que el poeta hace un recuento de todos los rincones del mundo visitados, ¿no? Pero que reconoce cuál es su rincón, su lugar en el mundo, ¿no? Que es su sitio personal, aún consciente de la crisis por estar en el exilio, ¿no? Así opta por reconocer que esta primera noción y opción de patria tiene un signo en donde prevalece, y esto me parece muy importante para lo que es el concepto que estamos analizando, el factor de la colectividad. Y fíjense en esta parte, ¿no? Que dice, y cuando miro el cielo, veo acá mis nubes, y allá mi cruz del sur. Mi alrededor son los ojos de todos, y no me siento al margen. Ahora ya sé que no me siento al margen. Quizá mi única noción de patria sea esta urgencia de decir nosotros. Quizás mi única noción de patria sea este regreso al propio desconcierto. Esta noción es fundamental para entender este concepto de patria, ya que su significado tiene la noción de colectividad, de un nosotros que somos los que, de alguna manera, conceptualizamos esta patria, según este autor, es un concepto que requiere de un colectivo. Para finalizar, Jimena, Vale, presentará a otra escritora más gracias, actual. Pío.
Bueno, en esto de involucrar al rol de la mujer, otra exiliada también, Cristina Peri Rossi, que es una escritora más contemporánea, escritora, periodista, traductora, que en el 2021 fue galardonada con el premio Miguel de Cervantes, que es el máximo reconocimiento de la literatura en lengua española, para dar cuenta de su trayectoria y de la envergadura de su obra, ¿verdad? Y ahí, como están viendo, ese poema que habla del exilio, pero bueno, también hablar del exilio es también hablar de patria, ¿no? El poema de Peri Rossi captura la experiencia del exilio no solo como un desplazamiento físico, sino como un estado existencial y psicológico. Y a través de esa voz colectiva que dice extrañan, dicen, se exilian, el texto describe la pérdida de los referentes concretos y abstractos, desde el ritmo de las ciudades y los sonidos de la naturaleza hasta la noción del tiempo y de la memoria. La sensación de desarraigo es tan profunda que la identidad se redefine por la ausencia. El olvido del nombre de las calles es un poderoso símbolo de la desconexión con el lugar del origen, mientras que el amor por las imágenes de los barcos sugiere la aceptación de la vida como un viaje constante y sin un puerto fijo, ¿no? La patria en este caso se convierte en un concepto inalcanzable, sustituido por el exilio perpetuo, que lo interioriza y se convierte en la nueva patria, ¿no? Ese exilio se convierte en su nueva patria. La poesía, con su uso de la metáfora el cielo opaco, lleno de humo, la repetición de extrañan y el ritmo, construye una realidad emocional que es tan válida como el dato histórico. Pero pensemos, ¿no? Cuando plantea, ¿por qué extrañar el cielo opaco y lleno de humo? En vez de extrañar un cielo azul, celeste, no sé, eh, puede, puede llevarnos a comprender la implicancia de la nostalgia por lo conocido, aunque sea gris y sea lleno de humo, añoro ese cielo, ¿verdad? El arte en este sentido es un puente que conecta la emoción con la razón, permitiendo una comprensión más completa del mundo. Este poema desafía la definición tradicional de patria como un territorio geográfico delimitado por fronteras políticas, porque para los exiliados del texto la patria es un espacio de memoria y de pérdida, más que un lugar físico. El poema no es solo una expresión lírica, sino un testimonio que humaniza los fenómenos estudiados por las ciencias sociales, como las migraciones, las diásporas, los conflictos políticos. El poema es en sí mismo una forma de conocimiento, porque a través de la literatura se pueden explorar y comunicar verdades complejas que a menudo son inalcanzables por otros campos del saber. La obra de Peri Rossi demuestra cómo la creación artística puede ser una respuesta al dolor del desarraigo, transformando la pérdida de una nueva forma de pertenencia de la palabra. Y es la coincidencia de traemos y compartimos las miradas de dos mujeres uruguayas que en dos momentos históricos distintos hablaron desde el exilio de la patria, ¿no? Y nos parecía bien importante esto. ¿Querés dar el cierre, Fío? Bueno, no, a modo de reflexión sobre este lugar en las artes, consideramos que presenta esto de diferentes miradas, ¿no? Desde esta exaltación de lo que es la patria hasta este sentimiento de añoranza, ¿no? Que tanto Peri Rossi como Benedetti, como también Petrona Rosende sienten hacia su patria, ¿no? Pero les voy a dar paso a los compañeros que van a hacer referencia a la patria y el cuerpo. Gracias, gracias, Fío. Bueno, voy a tratar de ser lo más rápida porque ya estamos bastante avanzados en el tiempo. Bueno, podríamos haber hecho muchos recortes, pero consideramos que en la enseñanza de las danzas llamadas folclóricas es donde podemos encontrar simbologías que refieren al sentido patriótico. Entonces, nos pareció interesante poder analizar y reflexionar sobre la importancia de la enseñanza
de este tipo de danzas en la escuela y cómo esto se vincula con la construcción del concepto de patria. Entonces, para ello, tomamos algunos aportes de una investigadora argentina llamada Marinés Palleiro, que es una investigadora con vastísima trayectoria en el campo de los estudios folclóricos. En su libro, en uno de los, el libro se titula Folclore, Cuerpo y Génesis, de la teoría a la práctica etnográfica. Y en uno de los apartados de este libro realiza una interrelación de los conceptos de folclore, cultura e identidad, y es el que pondremos en diálogo desde el campo de la danza para reflexionar un poco sobre este concepto que nos convoca hoy, el concepto de patria. Bueno, entonces, en primera instancia, parte de la etimología de la palabra folclore, esta palabra que proviene del sajón y se refiere al saber del pueblo, toma un poco las palabras del sociólogo estadounidense del siglo XIX, de William Thomas, que él sostiene que el folclore tiene relación con el saber de los tiempos antiguos que es necesario rescatar del olvido y preservar. De esta manera, la autora va a plantear interesantes reflexiones tendientes a problematizar esto que sucede con la enseñanza de la danza en las escuelas, ¿no? Que tiene que ver con cristalizar los contenidos tradicionales que se enseñan en las instituciones educativas, destacando este hecho como algo, como una problemática, ¿verdad? Bueno, las imágenes que seleccionamos acá para compartir en este apartado de la patria y el cuerpo fueron recopiladas a partir del trabajo de territorio que venimos realizando los contenidistas. Específicamente yo me dedico estoy trabajando en el departamento de Rocha, ya vi que hay gente de Rocha conectada, me alegro mucho. Este fue un trabajo que hicimos a partir en la escuela 52 de La Paloma. Esta escuela se puso al hombro, digamos, en la organización de un evento que se llamó Danzarte Infancias en Vuelo, y se llevó a cabo hace poquito, el 27 de agosto, en un lugar muy lindo que se llama la Casa del Mar, que queda en La Guada, en donde varias escuelas de Rocha que cuentan con profesor de danza y conciencia y conocimiento corporal, expresión corporal, compartieron lo que habían preparado con motivo de los 200 años de la Declaratoria de la Independencia. Bueno, como pueden apreciar en estas fotos, podemos ver como narrativas corporales, hay una narrativa corporal diferente, ¿verdad? Entonces, en este encuentro, que además, bueno, tuve la suerte de poder concurrir y poder hacer este registro fotográfico con estudiantes de magisterio del IFD, que pudimos hacer todo este análisis, pudimos observar cómo en algunas recreaciones escénicas estaba más presente el cuerpo desde una resignificación de esa danza folclórica y una apropiación de los niños, de los estudiantes de la misma. Y en otras, que también fue súper valioso, estaba más presente como una reproducción de, bueno, de estos pasos más estereotipados que provienen, bueno, de la antigua contradanza, con sus típicos pasos de pareja suelta, formación de calle, las ruedas, bueno, todo lo que vemos por lo general al terminar el año en el pericón, ¿no? Que bueno, que también se pueden observar en otras danzas folclóricas, como la media caña, el cielito, las polcas, bueno. Volviendo al análisis que realiza esta autora que traigo de Palleiros para iluminar un poco el trabajo de campo que hicimos, nos preguntamos entonces, ¿cómo preservar esta tradición folclórica sin cristalizar y no caer en este estereotipo, ¿no? Entonces, en la investigación de Palleiro se menciona que los estereotipos funcionan, por un lado, como moldes, porque de alguna manera dan forma a este mundo social, pero por otro lado, se corre el riesgo de impedir
el dinamismo, ¿no? Esto que ya venimos viendo con el concepto de patria desde las artes, que lo trajeron un poco los compañeros de artes visuales, y bueno, y también lo vimos con Vero, este concepto de patria en construcción, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esta relación con la danza? Entonces, estas danzas tipo o coreografías tipo son esquematizaciones académicas realizadas para la transmisión pedagógica que indican cuáles son los pasos y las secuencias de movimiento que se deben seguir, ¿no? En la ejecución de la danza. Pero si partimos de la idea de que las manifestaciones folclóricas son expresiones estéticas espontáneas de la cultura, de un pueblo o de un grupo, el ajuste a temas aprendidos por la academia claramente no lo son. Por lo tanto, nos volvemos a cuestionar cuándo estas danzas que se enseñan en la escuela son folclóricas. Y bueno, y en relación a esto, la autora dice, cuando estas mismas expresiones generan actos de cohesión identitaria. O sea, y se logra con estos actos de cohesión identitaria que el grupo se identifique con ellas. Entonces, las danzas tipo pueden ser consideradas reconstrucciones históricas, expresiones del pasado y que forman parte de la herencia del pasado o ser un pretexto, así pre-texto, para modelar libremente el espacio con el propio cuerpo en movimiento y a través de secuencias coreográficas generar así estos actos de cohesión identitaria, ¿verdad? En cada uno de estos grupos de estudiantes. Entonces, bueno, como última pregunta que hicimos en este recorrido dancístico es cómo conservar, por un lado, al mismo tiempo que actualizamos lo que enseñamos en la escuela como folclórico. Entonces, Palleiros resalta la importancia de los archivos. Hoy en día está muy en boga, digamos, esto de generar archivos en la danza, ¿verdad? Y en el folclore, poder generar estos archivos de manera de generar colecciones de materiales antes de que éstas caigan en el olvido. Trayendo un poco a Derrida, el filósofo del siglo XX, se propone una caracterización del archivo en su acepción etimológica como arjé o principio de organización. Es como darle domicilio a la memoria, dice Derrida. Em, pero esto no tiene que quedar cristalizado, volvemos a lo mismo, sino que tiene que ser dinámico y abierto a la transformación, al cambio. Entonces el gran desafío es lograr reunir de modo tal que ese material nos interpele en el presente y nos sirva para continuar identificándonos. Bueno, en relación a esto y ya enganchando un poco con lo que vamos a trabajar desde la música, porque no podía faltar la música en la construcción del concepto de patria, queremos destacar el valioso trabajo que realiza, o sea, podríamos haber trabajado con muchos autores, pero nos pareció, como estamos con el tema folclórico, destacar a Lauro Ayestarán y a su esposa Flor de María Rodríguez, que no es tan conocida como él, pero ellos se ocuparon de rescatar el folclórico paisaje sonoro y dancístico, encauzando el perfil propio del folclore uruguayo de los años 50 y 60. Específicamente, Flor de María que fue primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre, y se dedicó a la coreografía y fue pionera en la investigación histórica de las danzas de tradición popular en Uruguay. Ella además fundó la Escuela Nacional del Sodre junto a Margaret Graham, que es más conocida por el método Graham en la danza moderna. Bueno, esta Flor de María fundó y dirigió el Departamento de Danza Folclórica hasta el 2001. Ella vivió más que Lauro, que murió muy joven. También fue autora y coautora de varios libros
entre ellos la danza popular del Uruguay desde los orígenes del 1900 y el folclore musical uruguayo, que en realidad lo tengo acá, es un librito que es muy conocido, que dice Laura Yestanar, pero ella también tiene una gran incidencia en esta investigación etnográfica, porque ellos fueron pueblo por pueblo. em, y bueno, ahí hay ella hace una caracterización exhaustiva de los diferentes tipos de danza. Mostramos un esquemita de cómo ella va clasificando. Nos interesa destacar el trabajo justamente de campo que hizo etnográfico, que al igual que Lauro, realizó una investigación en donde pudo estudiar lo que ella denominó la coreología, o sea que yo no conocía ese término, lo conocí a través de ella, que es la ciencia folclórica de la danza. Y bueno, y un poco seguimos con la patria y la música. Le dejo la palabra a mi compa. Bueno, Ine. pero muy sintéticamente, porque estamos en el Estamos minuto 26, y exacto. tendríamos que ir mostrando los recursos. Rescatar la figura del matrimonio Ayestarán Rodríguez, que ingresaron eh, al margen de la cultura oficial y fueron tomando registros de músicas, de, de- de formas de tocar, de canciones, y las fueron registrando y generaron un archivo muy importante y muy grande, que en la pantalla lo tenemos en el botón anaranjado, creo, Caro, el CDM. La familia generó todo ese material que tenían en la casa, lo donaron y lo tenemos a acceso público, y muchos todo el material que ellos pudieron recabar, y que gracias a ellos podemos tener esa memoria, y lo importante que es esto que hablaba, que traía Nati, de generar archivo, generar memoria para preservar la historia también, y también generar materiales para construir esta noción de patria que vamos generándola desde distintas disciplinas, ¿no? Este, esa síntesis que habla, esa frase de Laura Yestarán que tratamos de reflejar en el material, y también una frase de otra investigadora también muy potente, argentina, Violeta, que está en el botón azul, Caro, que sintetiza una mirada de lo que tiene que ver el valor musical. Musicalizar equivale a desarrollar y sensibilizar integralmente a partir de la práctica, que es el hacer, la conciencia, al comprender la creatividad del ser y la identidad musical, el pertenecer. Y todos estos aspectos que plantea Violeta nos parecen importantes para la hora de concebir o de amalgamar la idea de música y patria, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver la música y la patria con todo esto? La música nos une, nos da un lenguaje común que va más allá de las palabras, que nos permite conectar con nuestras raíces y con los demás, al igual que una orquesta, donde cada instrumento es fundamental para el todo. En una sociedad cada persona es esencial para esta armonía colectiva. Entonces la música nos recuerda que la patria se construye con cada nota, con cada voz que se une para crear algo más grande que nosotros mismos. Un poquito síntesis del recorrido que tuvimos, porque hay mucho. La verdad que el acervo de Ayestarán vale la pena conocerlo. La figura de Flor de María es también otra de las grandes que hemos podido revalorar gracias a la convocatoria de los compañeros de Soriano, así que muchas gracias. Y bueno, y ahora me parece que es importante avanzar para compartir, para compartir los recursos que hemos elaborado para ustedes. Acá en la presentación hicimos un agrupamiento de recursos que están alojados en una colección en Rea Ceibal, vinculados a la independencia, pero enfoco en el día de hoy. Vamos a compartir la propuesta
eh, que hicimos, que es una propuesta pensada para el Para segundo, sexto, para sexto grado, para el segundo mm, tramo. Sabemos que los no. recursos alojados en el portal Uruguay Educa, la propuesta didáctica siempre está pensada para el docente, es un posible recorrido, un posible recorte del abordaje de la enseñanza de determinados contenidos. No quiere ser una receta, pero sí quiere ser una ayuda, un punto de partida para que después los colegas, los compañeros hagan la incorporación, lo hagan suyo, lo transformen y sea de inspiración. Este, Sí, la propuesta parte del cuento de Quiroga, que hoy lo nombró Fiorella, tiene como una secuencia de actividades que, que toman a la literatura, digamos, como puntapié. Después bueno, después se trabaja también, tiene una propuesta gamificada para acercarnos al concepto de patria desde las artes visuales. Es, después también tiene un poco de lo que mencionó Esteban, de contemporaneizar a través de artistas que toman el concepto de patria y lo resignifican, digamos. No sé si quieres decir algo, Esteban, de eso. No, más bien para la actividad que se elaboraron para la propuesta, nosotros pensamos mucho en el proyecto que nos llegó de Soriano. Nos parecía Exacto. interesante que se tomaran en ese proyecto no solamente el concepto de patria a nivel nacional, sino las identidades de cada colectivo, de cada escuela, de cada territorio donde estaban ubicadas y poder generar una propuesta didáctica que se pueda llevar a esos territorios, y pensarse desde esas particularidades de cada una de las instituciones. Es una propuesta ambiciosa, pero es una propuesta muy bajada a tierra, que se puede aplicar, y que confiamos de que está buena, ¿no? Ujú. Y también tiene la rocola patriótica, tiene una parte de música muy interesante para explorar. Sí, ahí en la rocola no se hace, no refleja de pronto, bueno, el estudio que hizo Gestarán de los distintos tipos de música. No hay un foco en el estilo cifra, milonga o la chamarrita, sino que es, en realidad, como estábamos hablando también del concepto de patria, es distintas canciones de distintos momentos históricos que hablan o que referencian a la patria desde lo musical. Entonces es potente para analizar el ritmo, para analizar la melodía, pero la letra también. Esto está pensado para sexto año, pero bueno, cada actividad puede usarse solamente, o enmarcarla en toda la secuencia. La verdad que ha sido un placer trabajar en forma interdisciplinar Interdisciplinaria. Sí, y porque tiene un cierre, además, si bien el foco está en arte, tiene un cierre en ciencias sociales, ¿no? Este mapeo colectivo del final es una propuesta de ciencias sociales. Sí, esa propuesta fue pensada en conjunto con la compañera Paola Villano, que bueno, hoy no nos pudo acompañar, pero estuvo trabajando con nosotros en todo este proceso y quiso hacer el aporte de Milton Santos desde la geografía crítica, que trabaja el mapeo colectivo y decíamos, bueno, es una propuesta bien pertinente para trabajar este concepto de patria desde en las aulas, donde la idea de la propuesta es de alguna manera como reconstruir o construir a partir del contorno del Uruguay, perdón, con unas líneas, con unas fronteras como abiertas, ¿no? Para que esta idea de patria no quede restringida a los límites territoriales y que se pueda armar un mapa colectivo a partir de lo que cada uno entiende como patria. Un poco lo que hicimos hoy
nosotros acá, como docentes, con las imágenes, podríamos trasladarlo y llevarlo a un mapeo colectivo para ver qué es lo que nosotros como colectivo docente entendemos como patria. Así que está también interesante esa propuesta para trabajar desde la geografía, y tiene allí además la fundamentación que la acompaña, que también es parte de la fundamentación de geografía del programa 2023. Lo último en esto de los recursos, y ahora yo les voy a compartir, creamos otro recurso que se llama, a ver, esperen que lo tengo acá, ¿con qué nombre? Una entrevista especial, me voy a parar acá. Tenemos otro LOA que creamos también junto con las compañeras de arte, acá, Em, y de lengua. A ver, ¿lo estoy compartiendo? Sí. Donde trabajamos con el tema del escudo de Soriano. Nos pareció interesante trabajar este símbolo, ¿sí? En relación con la patria, y en particular con este proyecto de Aquí nació la patria. Bueno, cuando nos pusimos a trabajar con el proyecto decíamos, bueno, no es fortuito el nombre de este proyecto, tiene que ver con ese sentimiento de seguramente que tiene la gente de Soriano. Y además tuvimos la colaboración, como les decía hoy, del profesor Gilardoni, que nos dio una entrevista riquísima en detalles y en cuentos. Nos dio también su opinión, que nos sirvió mucho para aportar a esto de qué entendemos por patria. Y creamos un objeto de aprendizaje que próximamente lo van a ver en el repositorio de Ceibal. No llegamos a tiempo de que estuviera publicado, pero ya lo tenemos prácticamente pronto, donde hacemos un recorrido. Vieron que, a diferencia de Uruguay Educa, los recursos en el repositorio de Ceibal son pensados para los estudiantes, mientras que en Uruguay Educa los recursos que creamos son pensados para los docentes. Entonces, este recurso está pensado para estudiantes de quinto y sexto año, cuarto y quinto año de primaria, donde arrancamos este objeto de aprendizaje, donde les proponemos a los estudiantes que vamos a hacer un viaje, que vamos a conocer acerca de un departamento del Uruguay, y les proponemos una actividad gamificada donde van a tener que reconocer algunas características de este departamento. Y luego, a través del recorrido que vamos siguiendo, vamos a ir viendo donde, por ejemplo, aparece el escudo de Soriano. Y les vamos a empezar a hacer preguntas de verdadero o falso, de elección múltiple, para poder ir haciendo el análisis de qué representa, cuál es el sentido de ese escudo, ¿sí? Y cada uno de los elementos que le integran. Hay también un análisis de la entrevista en sí, desde la lengua, de que en el análisis de la entrevista después se trabaja desde la lengua con los signos de interrogación. Se trabaja también a partir de las preguntas que no aparecen en la entrevista, ¿sí? En un trabajo de edición de nuestra compañera Carolina, que hizo la entrevista. A propósito, decidimos sacarle las preguntas para después trabajar con ello, y bueno, y desde la lengua hacemos todo este recorrido. En realidad, este recurso también, al igual que la propuesta didáctica, fue pensada para trabajar a propósito de este proyecto. Aquí nació la patria. Así que bueno, próximamente es de los recursos que van a ver publicados en el repositorio de Ceibal. Y el otro que aparece allí, que es una colección de recursos que en esto de
cuando empezamos a preparar la webinar, decíamos, bueno, a ver, ¿qué es lo que ya tenemos pronto acerca de este tema que les puede servir a los compañeros de Soriano en este proyecto? Y bueno, en realidad encontramos que teníamos mucho sobre el proceso de independencia, que de hecho en el repositorio de Ceibal hay una colección de recursos, que allí está el enlace, no voy a ir ahora, pero está el enlace y ustedes pueden recorrerlo, y van a encontrar una cantidad de recursos, la mayoría creados por los contenidistas de primaria y de secundaria. También hay algunos recursos externos que han sido seleccionados por los contenidistas también como valiosos aportes que hacen a todo este proceso de independencia. Y bueno, para cerrar, vamos a ir a la diapo anterior y vamos a ir cerrando y pensando que, bueno, que si uno piensa en este recorrido, ¿sí?, que hemos hecho en el día de hoy, podemos ver que la patria es una construcción dinámica donde de alguna manera se fomenta la tolerancia al comprender los hechos desde la multicausalidad, desde la simultaneidad, donde de alguna manera se tratan de evitar los nacionalismos exacerbados, ¿sí? Porque de esto se trata cuando uno lo ve como un discurso abierto, en construcción, dinámico, coyuntural, como decíamos hoy, que sirve también, y es una buena oportunidad para trabajar en ciudadanía, ¿sí? Y desde el arte, en esto que compartíamos con los compañeros del arte, decíamos, bueno, el arte nos permite de alguna manera identificar un concepto oficial y una versión y una visión más personal, expresada por cada artista en los diferentes momentos en los que ha vivido y en los cuales ha producido su mayor acervo. Así que bueno, creo que después de este recorrido, capaz que si cada uno volviera a mirar las imágenes que tenemos al principio, diría, bueno, no sé si elijo la misma, no sé si elijo otras, no sé si son las mismas imágenes las que elegiría para este concepto de patria, pero lo que es seguro es que patria es, como dice en la imagen anterior, decía, bueno, vivamos el bicentenario y hagamos que la patria viva en esta, como una construcción de todos los días, como algo que no está acabado. De hecho, lo confirmamos en cada una de las entrevistas que tuvimos con los profesores de historia que nos aportaron para este proyecto. Nos decían, bueno, lo que les podemos dar son más preguntas que certezas. Bueno, creo que en este caso también, pero creo que quedarnos con esa idea de que lo vamos construyendo a diario y que tiene mucho que ver con todo esto que compartieron también los compañeros desde los diferentes campos del arte. Así que bueno, agradecerles por la atención y bueno, y muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Quizás no fue de lo más participativo, pero en 1 hora y media compendiar todo lo que queríamos expresar fue un gran esfuerzo, pero bueno, esperamos que sea de utilidad para los compañeros que llevan adelante este proyecto y para todos aquellos que seguramente desde los diferentes rincones del país han trabajado de diferente forma el tema del bicentenario y lo siguen haciendo. Así que bueno, como siempre, estamos para aportar. Verónica, muchas gracias. Muchas gracias a todo el colectivo docente de contenidistas que ha preparado este trabajo. Allí vemos al Centro de Tecnología de Soriano, ¿sí?, que están reunidos. Gracias a ellos y a su directora Marta Zagardía. ¿Sí? No sé si Marta quiere decir algo o alguno de los compañeros de Soriano. Bueno, fue un placer, muchísimas gracias y bueno, en especial un saludo a Carolina Crece, que es la contenidista que mantenemos, ¿verdad?
Sí, locataria. Locataria. Bueno, muy bien, y este concepto que nos interpela y que también remite a nuestra memoria afectiva, no podemos dejar de saludar a todos los queridos docentes que el lunes celebramos nuestro día y que con nuestra profesión hacemos de ella un arte. Les quiero leer un pequeño fragmento que leí y me gustó muchísimo. Feliz día a todos los maestros que hacen de su profesión un arte. Me gusta el título de maestro, carece de pretensiones y habla de vocaciones. Qué bonito cuando me cruzo con alguien y me dice, adiós maestra. Tal vez no recuerda mi nombre, pero sí la esencia de mi ser. Aprender y enseñar. Y con ello, ni duden que también estamos construyendo a nuestra querida patria todos los días de nuestras vidas. Nos reencontramos de tarde a las 13:30, también en este mismo Zoom. Muchas gracias a todos